Mi nombre es Giovanni Barletta, soy el actual presidente de ACAIRE, Asociación Colombiana del Aire Acondicionado y la Refrigeración desde Colombia. Me complace saludarlos, darles la bienvenida a este importante evento CIAR 2022, darles la bienvenida a esta hermosa ciudad que nos acoge, a este hermoso país, darle un saludo muy especial a los organizadores, la ingeniera Odette, el ingeniero Luis y a todos los organizadores de este complejo evento. Normalmente organizar un CIAR, lo que lo hemos hecho, sabemos que reviste una logística y una complejidad altísima. El contenido académico, la logística y en medio de esta pandemia y estas restricciones de bioseguridad, me imagino lo complejo que ha resultado. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder reencontrarnos. Creemos que es una excelente oportunidad para retomar los negocios. Estamos seguros que este será un evento con un altísimo contenido académico y además la oportunidad de saludar y reencontrarnos con los presidentes de todas las asociaciones de esta magnífica asociación que nos agremia a todos. Y quiero realmente motivarlos que mantengamos esta unión, que mantengamos esta asociación, este gremio que realmente nos enriquece profesional y personalmente. Disfrutemos esta estadía, disfrutemos el Congreso y nuevamente muchas felicitaciones. Espero verlos muy pronto y que sigamos con estas periodicidades de los CIAR. Antes de iniciar con esta presentación, permítanme enviarles un caluroso saludo desde Cali, Colombia, para todos los participantes y asistentes del CIAR Lisboa 2022. Para mí es un honor representar a CAIRE en esta presentación, que la he denominado Edificaciones Saludables y Eficientes. Mi nombre es Ernesto Porras, soy consultor en climatización, miembro de la Junta de Dirección General de ACAIRE, coordinador del proyecto Distritos Térmicos Colombia en su fase 2 y hoy vamos a hablarles, como ya les dije, de edificaciones saludables y eficientes. Pero bueno, arranquemos diciendo que hemos evolucionado de ser una especie de exteriores a una de interiores. Ustedes por lo general siempre o en la mayoría de las ocasiones escuchan noticias sobre la calidad de aire exterior, pero es muy poco frecuente encontrar noticias que nos hablen sobre la calidad de aire interior en las edificaciones, ¿cierto? Es muy poco probable que se encuentren esas noticias, aparte pues de estudios de investigación y científicos que ya son más puntuales. Pasamos gran parte de nuestro tiempo preocupándonos por esa contaminación del aire exterior, pero el ambiente interior es el que tiene mayor impacto en nuestra salud. Nosotros aquí vemos un panorama de todas las estaciones de medición y monitoreo de calidad de aire exterior en el planeta. Obviamente es de gran preocupación cómo a través de nuestros actos, nuestras acciones, podemos generar unos niveles de contaminación que realmente son preocupantes para el cambio climático, pero que también en gran medida y por supuesto afectan la calidad de aire interior en nuestras edificaciones. Recordemos que permanecemos un 90% en promedio o hasta más, quizás en el Medio Oriente, de nuestro tiempo dentro de las edificaciones, dentro de un edificio. Al menos 2/3 del tiempo de nuestras vidas estamos dentro de un dormitorio y una oficina que son áreas relativamente pequeñas. Entonces, hoy, pues somos 7.92 billones de personas en este planeta y por primera vez en la historia, óiganlo bien, más personas vivimos en las ciudades. En la India, por ejemplo, se proyecta que para el 2050 más de 400 millones de personas se mudarán a ciudades indias. Esto equivale a construir unas 22 ciudades como Lisboa desde hoy hasta el año 2050. Entonces, pues es una locura, es increíble pensar en este ritmo desenfrenado en el que vamos. Las ciudades, por supuesto, son actores fundamentales y relevantes. Ya vimos cómo nuestra tendencia es a irnos hacia los centros urbanos y unos datos interesantes aquí del World City Report del 2016 es que ocupan al menos del 2% de la superficie terrestre,
contribuyen en más de un 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero, consumen el 60% de la energía global y son responsables del 70% de los desechos globales. Entonces, pues esto nos va dando una idea y un panorama de para dónde tenemos que ir y cuáles son esas acciones políticas, estudios, preparación de profesionales, etcétera, que debemos ejecutar y hacer para que podamos tener en un futuro unas ciudades y unas edificaciones, por supuesto, más eficientes y saludables. En nuestras manos está, por supuesto, que con nuestras acciones podamos generar unos edificios y un futuro más próspero donde podamos estar saludables en nuestras edificaciones con un balance entre eficiencia energética y el impacto que generamos hacia el medio ambiente. Entonces, me gusta basarme en este trabajo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde a raíz de la creación del movimiento Healthy Buildings, consideran muy alta la incidencia de la calidad de aire interior dentro de un edificio saludable y el impacto que tiene sobre la salud y el bienestar y productividad de sus ocupantes. Entonces, está los 9 pilares de un edificio saludable, que ellos han denominado así, y que han venido trabajando y sobre el cual han hecho muchos estudios y han basado muchos estudios científicos y que aportan unos datos muy, muy interesantes. Como ustedes pueden ver en la imagen que tenemos allí, pues muchos de esos factores tienen que ver con lo que nosotros tenemos como dominio, nuestro ejercicio profesional, los que nos desempeñamos o en la climatización, o en la ventilación, o en la calefacción, o en la refrigeración, vemos cómo son factores importantes en la calidad de aire, el confort térmico, la misma ventilación que aparece allí como un pilar fundamental y otros factores de la edificación que terminan incidiendo también notablemente en que este sea saludable o no. Por ejemplo, la humedad, el control de los pesticidas y el material particulado y otros factores que ya inciden un poco más en mejorar la calidad ambiental interior. Pero como ustedes ven, somos unos actores como profesionales y como empresas fundamentales en hacer que tengamos unos edificios saludables. Es por eso que pues, no voy a entrar mucho en detalle en los aspectos técnicos porque sé que aquí los que asistentes a este CIAR y los que nos ven desde cualquier parte del planeta, desde las conexiones virtuales, pues sabemos que a raíz de la pandemia, de las pocas cosas buenas que quizás nos ha traído es que fortaleció el nivel de investigación y de producción en términos de literatura científica que nos aportara en mejorar los aspectos de la calidad del interior en las edificaciones. Entonces, pues aquí nomás les muestro 4 aspectos fundamentales que de mi parte considero que al menos como mínimo deberíamos tener en cuenta y trabajar para cualquier edificación. Es el control de fuentes de contaminantes, una correcta ventilación a través de la dilución apropiada dependiendo del tipo de aplicación del edificio, una correcta filtración y purificación del aire y un constante monitoreo y ajuste de esos parámetros. Si no medimos, pues no sabemos cómo estamos y pues eso no nos permitirá tomar acciones efectivas contra una buena o una mala calidad de aire interior. Alineado a eso, quiero aprovechar para mostrarles que desde Acaire el año pasado hicimos una guía en conjunto con el Proyecto Distritos Térmicos Colombia y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí algo importante que quiero mostrarles y resaltar es que esta guía tiene un capítulo exclusivo en el cual incluimos la norma iberoamericana de calidad de aire interior 500.001. Y es importante, ¿por qué? Porque pues es una guía, es una norma, perdón, que salió del trabajo conjunto de profesionales que hacen parte de las asociaciones que integran la FAIAR. Son profesionales reconocidos y pues que aportaron en gran medida para que esta norma fuera un hecho y la podamos incluir en trabajos que aportan ahora en la pandemia y que es un documento oficial, digámoslo así, del ministerio acá en Colombia. Aquí, como entrando un poquito más en detalle, el uso de esta guía que logramos elaborar,
tienen el énfasis es alrededor de ese paso a paso que nos trae la guía de calidad de aire interior de la FAIAR, haciendo inicialmente un inventario de esos aspectos que pueden tener incidencia en la calidad de aire interior, realizando un análisis de esa información, haciendo una inspección más detallada en caso tal de que se requiera o hayan encontrado un aspecto que realmente amerite una inspección y unas mediciones más profundas, comparar esos resultados con lo que nos dicta o los parámetros fundamentales que nos dicta la norma y de esa manera mirar si se toman unos correctivos o no. Entonces, aquí vemos materializado un trabajo que han hecho, reitero, profesionales de países y de asociaciones que integran la FAIAR y que pues nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero bueno, ya hablamos un poco de lo que es la calidad de aire interior y cómo este incide en que podamos tener un edificio saludable, ¿cierto? Pero es relevante y es importante que esa calidad de aire interior podamos tener un equilibrio, un balance en términos de eficiencia energética para, pues, obviamente disminuir también los costes de operación y el impacto que vamos a generar al medio ambiente. Recuerden que el cambio climático es nuestro principal problema y de alguna manera nosotros como actores fundamentales de la climatización, ventilación, calefacción y refrigeración tenemos una incidencia importante en nuestras acciones y en nuestros actos, diseños, construcciones, etcétera, que hagamos alrededor de esta temática. Aquí quiero mostrarles simplemente una de las tantas alternativas que pueden hacer que tengamos unos edificios y, por supuesto, unas ciudades energéticamente eficientes. Y esos son los distritos térmicos. Quizás en Europa, en Estados Unidos, en Asia, esta alternativa y esta solución tecnológica ya esté más avanzada que en Latinoamérica. Pero allí es donde viene lo importante que quiero contarles. Los distritos térmicos en Latinoamérica vienen avanzando fuertemente. Estos, pues, como alternativa tecnológica, producen energía térmica de manera centralizada y la distribuyen a usuarios finales a través de redes de tuberías subterráneas. Y, pues, son una solución definitivamente para climatización de edificios que involucra el concepto de eficiencia energética sin sacrificar el confort ni la rentabilidad como negocio. Uno puede ver en estas imágenes cómo los distritos térmicos pueden emplear distintas fuentes primarias para la generación de energía térmica y que es suministrada a los usuarios finales. Entonces, buscando temas sostenibles, vemos cómo los distritos térmicos pueden utilizar aguas profundas del mar, calor residual de procesos industriales, residuos sólidos urbanos, hacer cogeneración con gas, biomasa o biogás, energía geotérmica, incluso energía solar térmica y fotovoltaica. Entonces, esta es una de las pocas ventajas que quiero mostrarles hoy sobre los distritos térmicos, porque en realidad son muchas y no nos daría el tiempo para mostrarles todas en esta presentación. Tienen, por supuesto, muchas ventajas y algunos retos o algunas cosas que hay que tener un poco de cuidado o más bien paciencia. En términos de ventajas, reducen el uso de las sustancias agotadoras de ozono en sistemas tradicionales de climatización, mejoran la eficiencia energética y eliminan gastos variables de operación, reducen contaminación visual y auditiva con ahorros para el usuario final, liberan espacio útil en edificaciones. Esto es importante porque esas áreas ya no son destinadas a áreas técnicas, sino que pueden sacarle provecho los dueños de las edificaciones, rentándolas, etcétera. Y son ejes de renovación urbana y proyectos bandera de planeación territorial. Requieren como reto de un compromiso de compra de energía a largo plazo por el usuario, que la viabilidad de conexión se reduce en edificios de sistemas sin sistemas centralizados y que requieren un compromiso decidido de las autoridades locales y nacionales para su implementación. Entonces, en términos de eficiencia energética para los edificios, vemos que esto es una alternativa a los distritos térmicos, pero alrededor de esto giran muchos actores de mercado, profesionales. Hay que generar unas actividades de conocimiento para usuarios, para profesionales del sector, etcétera. Y pues a raíz de eso ha surgido el CIDARE. El CIDARE es el Centro de Investigación y Desarrollo de Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración.
y este busca consolidar el centro de competencias en distritos térmicos acá en Colombia en el marco del proyecto Distritos Térmicos en su fase 2. Este proyecto es financiado por la Cooperación Económica de Suiza y coordinado por las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Unido. El proyecto Distritos Térmicos Colombia Fase 2, como ya lo mencionaba, es un proyecto de país que se está desarrollando en Colombia y en el cual Acaire es un actor fundamental que a través del CIDARE permite pues, mejorar o implementar la política nacional y local descentralizada y los marcos regulatorios, fortalecer las capacidades en los diferentes actores del mercado y facilitar la colaboración entre ellos y brindar asistencia técnica a ciudades y privados para impulsar la materialización de proyectos. Entonces, actualmente este proyecto cuenta con más de 20 proyectos en análisis de factibilidad en al menos 10 ciudades de Colombia. Hay 9 proyectos ya en fase de diseño y tenemos 3 proyectos en fase de construcción. Sumado a los 4 que ya están en operación, que es el de La Alpujarra, Serena del Mar en Cartagena, el centro comercial en Montería y un distrito térmico industrial en la ciudad de Tocancipá. Entonces, los distritos térmicos, reitero, son una solución que al menos para Colombia estamos liderando a través de Acaire y a través del proyecto Distritos Térmicos Colombia para generar edificaciones y por supuesto ciudades más sostenibles en un futuro. Finalmente, quiero rápidamente contarles en 4 proyectos en los que Acaire hace gestión sostenible con diferentes actores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este es un ejemplo de estos 2 proyectos, por ejemplo, en alianza con TechEmerge y el IFC. Uno es el de enfriamiento sostenible y el cual presta el conocimiento y su red de contactos para facilitar la interacción entre innovadores, empresas o profesionales innovadores a nivel mundial y empresas nacionales para el desarrollo de más de 14 pilotos de tecnologías que buscan la reducción de emisiones directas e indirectas del uso de sistemas de enfriamiento. El segundo proyecto es uno de identificación de las brechas de género en el sector y permite o pretende consolidar un estudio que permita definir esas acciones concretas para que las diferentes personas y empresas del sector definan su camino al futuro donde la prioridad es la búsqueda y reducción de desigualdades de brechas de género. Aquí vemos un ejemplo en los proyectos 3 y 4 de alianzas con el Gobierno Nacional de Colombia. Uno de ellos es el de las tecnologías de enfriamiento sostenible para el sector salud. Aquí hemos realizado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para desarrollar acciones en promoción de la reducción del consumo de HCFCs en el sector salud y adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental en el marco de la implementación del Protocolo de Montreal para Colombia. Y en el último proyecto, pues hemos hecho un proyecto de formación en sistemas de CO2 para instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el marco del proyecto Green Cooling Initiative 3 para Colombia. El GIS Proclima contrató a Acaire para la ejecución de un curso básico en sistemas de refrigeración con refrigerantes de alta presión como actividad del 16º Encuentro de Instructores de Refrigeración y Climatización en la ciudad de Barranquilla. Cierro esta presentación rápida con un concepto que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención de los tantos que hay de sostenibilidad y de desarrollo sostenible del reporte Brundtland de 1987, el cual nos dice que es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La invitación finalmente es a que desde nuestra posición, sea cual sea, consultor, constructor, desde la academia, desde cualquier posición que tengamos y rol dentro de nuestro gremio, dentro de nuestro sector de climatización, calefacción, ventilación, refrigeración, podamos tener en cuenta siempre esta premisa de visualizar que con nuestras acciones estamos sesgando o forjando más bien un futuro para las nuevas generaciones. Muchas gracias para ustedes, un saludo y hasta la próxima.
Buenos días desde Madrid. Os hablo en nombre de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ATECIR. Quiero en primer lugar hacer un saludo a la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración, FAYAR, y, como no, a EFRIAC, y felicitar a Odete de Almeida por la organización. Este 16 Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración volverá al modo presencial y tendremos la oportunidad de volver a vernos cara a cara. Este congreso, que promueve el conocimiento y compartir todas las experiencias del mundo del sector del aire acondicionado y refrigeración, con los temas de sostenibilidad, fundamento y tecnologías innovadoras, nuevos refrigerantes, tecnologías de la información y la comunicación y calidad de interior. Son temas de máxima actualidad. Acompañados de muchos actos sociales, quiero agradecer, como he dicho, a EFRIAC la organización de este congreso, que será interesante para todos los que presencialmente acudamos a Lisboa a principios de mayo del año 2022. Y cómo no, lo que deseo es un éxito total para la organización, EFRIAC, por supuesto, todos los ponentes y, cómo no, los participantes. Espero que la experiencia sea positiva para todos y nos vemos pronto en Lisboa en mayo de 2022. Un abrazo muy fuerte desde Madrid para todos los componentes de FAYAR y especialmente los de EFRIAC. Buenos días. Mi nombre es Pedro Vicente, soy presidente del Comité Técnico de ATECIR y voy a hacer la presentación del reto de la descarbonización en los edificios. La Unión Europea se ha marcado el objetivo de ser neutra en términos climáticos en 2050. Es decir, la idea es tener una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y se trata de un compromiso a nivel comunitario del Acuerdo de París, lo que fue el COP21. La consecución de los objetivos prioriza la rehabilitación aplicando el principio de, primero, la eficiencia energética y estudiando a continuación el despliegue de las energías renovables. Además, a nivel europeo se han marcado objetivos concretos de cara a 2030, que quedan cuantificados en límites concretos a indicadores. 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, 32% de energías renovables sobre el consumo total de energía bruta y un objetivo de 32,5% de mejora de la eficiencia energética. Estos son los indicadores a nivel europeo. En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, conocido como PNIEC, establece una serie de medidas con el objetivo de alcanzar los siguientes objetivos para 2030. Un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, siempre respecto al año 1990, un 42% de energías renovables sobre el consumo total de energía bruta y un 39,5% de mejora en la eficiencia energética. Además, para 2030, el 74% de la generación de energía eléctrica en España será mediante energías renovables. La Ley 7 de 2021 de Cambio Climático y Transición Energética ha corroborado estos objetivos del PNIEC, comprometiéndose por ley este compromiso de España de alcanzar la neutralidad climática y a tener un sistema energético basado exclusivamente en fuentes de energía renovables de cara a 2050. La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, conocida como ELP, es la hoja de ruta española para avanzar hacia la neutralidad climática en ese horizonte 2050, con hitos intermedios para 2030 y 2040.
Es interesante la definición de estrategias por sectores. Se realizan estrategias diferenciándose entre el sector eléctrico, transporte, edificación, industria y el sector agropecuario, residuos y gases fluorados. Se presentan propuestas coherentes para alcanzar los objetivos propuestos por hitos, empleando el conocimiento científico-técnico disponible en la actualidad. Sin embargo, no hay que descartar la posible incorporación de futuras tecnologías. La siguiente figura muestra de forma gráfica las distintas acciones a realizar con hitos temporales, como por ejemplo el almacenamiento, el autoconsumo, las comunidades energéticas, la incorporación sucesiva de los vehículos eléctricos, la electrificación progresiva de los procesos industriales, también la electrificación de la edificación, la valoración de residuos, etc. Las propuestas se realizan de forma gráfica donde se va viendo cómo vamos alcanzando esa neutralidad térmica de cara a 2050. Es lo que llamaríamos esa hoja de ruta. La sección 6.3 de esa estrategia de descarbonización se denomina edificación sostenible y es donde encontramos las propuestas tecnológicas y las propuestas para conseguir este objetivo de descarbonización del sector edificatorio en 2050. Para ello, la estrategia de descarbonización habla de que es indispensable mejorar la eficiencia energética de las construcciones ya existentes, lo que se conoce en Europa como Renovation Wave, y además de incidir en que las nuevas edificaciones tengan un consumo energético casi nulo. Esto lo tendríamos en nuestro código técnico de la edificación. La estrategia de descarbonización a largo plazo establece las siguientes actuaciones para la descarbonización del sector edificatorio. Hay medidas en cuanto a la reducción de la demanda, hay medidas en cuanto a utilización de sistemas muy eficientes y medidas en cuanto al uso de energías renovables in situ. Además, en la estrategia de descarbonización cabe destacar que se menciona específicamente que una de las principales herramientas para actuar en la descarbonización del sector de la edificación será la electrificación. Realmente en España se apuesta por una electrificación completa del sector económico, no solamente la edificación, sino también el transporte y la industria. En esta gráfica se muestran medidas concretas para alcanzar estos objetivos de cara a 2050, como la rehabilitación de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de instalaciones, la aplicación de bombas de calor, la aplicación de energía solar térmica, la digitalización, etc. Bueno, ¿y dónde está el reto de esta descarbonización? Mirad, descarbonizar no es sinónimo de electrificar. Esta afirmación puede ser difícil de entender por la población general, donde se están emitiendo mensajes, por ejemplo, de que cuando un vehículo de combustibles lo cambiamos a un vehículo eléctrico, ya se ha conseguido este reto de la descarbonización de la movilidad y si pasa a ser lo que se denomina un vehículo sin emisiones. Esto que se está aplicando para la movilidad no se está aplicando para las instalaciones. Para analogía, un usuario podría pensar que si cambia su caldera de gas natural, por ejemplo, su termoeléctrico, para producción de ACS, lo cambia por un cambia su caldera de combustible de gas natural, lo cambia por un termoeléctrico, pues va a entender también que va a electrificar, por tanto, su producción de ACS y que no va a tener emisiones de CO2. Sin embargo, esto no es así y esta contabilización en el sector edificatorio no se va a hacer. De hecho, en el sector de la movilidad tampoco debería hacerse esta analogía de considerar que la solución eléctrica ya es esto. La cuestión está que en el sector edificatorio no solamente es un tema de que descarbonizar va a ser electrificar. Es decir, hay que atender a lo que se nos dice de Europa, que primero tenemos que reducir la demanda, tenemos que utilizar sistemas de climatización muy eficientes y tenemos que hacer aporte de energías renovables in situ. Además, hay que tener aspectos a considerar como la gestión de la demanda, la flexibilidad de las instalaciones o el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. A todo esto también añadimos la participación de los usuarios como prosumidores, como actores que pueden organizarse, por ejemplo, en comunidades de energía. La transición energética, por tanto, a este sector edificatorio descarbonizado supone un cambio de paradigma. Las instalaciones térmicas se deben diseñar de otra forma para lo que tenemos por delante. El reto de la descarbonización de los edificios se basa, en principio, en la eliminación de los combustibles fósiles en las instalaciones térmicas. Se trata de eliminar
Estos generadores que queman combustibles fósiles, actualmente generalmente pues será como propano, gas natural y gasóleo C. La mayor o menor dificultad para eliminar esta combustión de combustibles fósiles en los edificios dependerá de aspectos como la tipología del edificio. No es lo mismo un edificio residencial que un edificio no residencial. Dentro del no residencial no es lo mismo un hotel, un hospital, una oficina. Además, será diferente descarbonizar el sistema de calefacción que el de ACS, porque las temperaturas de funcionamiento son diferentes y las tecnologías óptimas para utilizar también van a ser diferentes. Además, las condiciones meteorológicas de la localidad afectará a la selección de la mejor solución, la utilización, por ejemplo, de energía solar. Y luego también aspectos como la coyuntura de la localidad. Es decir, en pueblos donde pueda haber, por ejemplo, disposición de biomasa, pues va a ser más fácil optar por ese tipo de soluciones que pues, en otras localidades. A ver, las fórmulas de descarbonizar. Una de ellas pues sería directamente que exista un gas de origen renovable, gases sintéticos, hidrógeno verde, biogás, donde el sistema energético del país ponga a disposición de los consumidores finales, todos o una parte de ellos, manteniendo esta calidad de suministro. Con lo cual, el reto en estos casos o en estos edificios, lo que lo que tendrá que hacer es tener unos nuevos generadores que estén preparados para quemar estos nuevos combustibles de origen renovable. Otra fórmula de descarbonización es el uso de la biomasa. No se supone que no va a ser una solución totalmente extendida, pero que sí aplicable en muchas aplicaciones. Es una fórmula interesante también porque pone en valor residuos, entre otros agrícolas y forestales. Esto lo que hacemos también es transferir recursos económicos a pequeñas poblaciones, favoreciendo la economía en medios rurales. Estas soluciones deben también garantizar que la calidad del aire exterior en el lugar se mantiene y no aumentamos la contaminación del aire exterior por la emisión de sustancias contaminantes. La solución que seguramente será la más extendida será la electrificación de las instalaciones. Hay una tendencia en general, generalizada, a electrificar la economía. En ese sentido, las bombas de calor se muestran como sistemas muy eficientes para la conversión de energía eléctrica en calor. Además, en un momento dado también tenemos su posible funcionamiento reversible, donde también lo podemos utilizar para refrigeración. Hay muchas energías disponibles. En esta figura se muestran las tecnologías que actualmente no están disponibles, sino también son tecnológicamente viables para la descarbonización. Se trata de tecnologías ya maduras. La evolución de la técnica en los próximos 30 años podrá añadir alguna tecnología más para ser utilizada. Debe destacar en esta gráfica también de la estrategia de descarbonización a largo plazo la importancia que se le da al uso de renovables térmicas como la energía solar térmica y la geotérmica. La descarbonización de la edificación incluye también el uso de los sistemas de gestión y de monitorización, lo que llamamos la incorporación de las TICs en la eficiencia energética de los sistemas. Por último, destaca la interacción con la red eléctrica, la mejora del autoconsumo, el almacenamiento eléctrico y los puntos de recarga, con lo cual los edificios tendrán cierta interacción con el futuro vehículo eléctrico. Los retos que tenemos es que no solamente estamos descarbonizando el parque edificatorio, sino también estamos cambiando el sistema eléctrico. Con lo cual, ahora en este momento tenemos un sistema eléctrico en 2021 que tenemos ya, digamos, una contribución renovable importante, pero que todavía estamos utilizando el gas natural, estamos utilizando la energía nuclear y en los hogares, en los edificios, pues sí que hay consumo eléctrico, pero se siguen utilizando los combustibles. También, de forma generalizada, actualmente el coche está funcionando con combustibles fósiles, ¿no? Con gasolinas, gasóleos. El asunto es que para 2050 la producción eléctrica será de origen renovable, con lo cual tenemos que descarbonizar nuestros edificios dentro o en un entorno de un sistema eléctrico que también tiene que ir a una generación 100% renovable. Para ello, eliminamos la energía nuclear, tenemos que aumentar la contribución renovable en la generación eléctrica del país, lo cual nos genera cierta intermitencia de funcionamiento, con lo cual tenemos que incrementar el almacenamiento. Este almacenamiento se puede producir antes del contador, el almacenamiento que pueden hacer las compañías eléctricas, pero también puede ser importante el almacenamiento o la contribución de los propios edificios al funcionamiento de este futuro sector eléctrico.
Lo que se está comentando, lo que quiero comentar en esta, digamos, como estos retos, ¿no? en esta ponencia, es que realmente el cambio de paradigma viene dado porque actualmente en un hogar, por ejemplo, como tenemos esta curva en color azul, el usuario consume la energía en función de su demanda y aparecen pues estos picos de energía que podemos ver en esta gráfica de medición del consumo eléctrico de una vivienda, ya digo, la gráfica en color azul. Si este usuario se pusiera una instalación solar fotovoltaica, pues aparecería una generación de energía que en este caso lo tendremos en color verde. Con lo cual, a fecha 2021, a fecha actual, la situación actual, hace que si no tenemos nada en cuenta, pues un usuario pueda tener una curva como esta. Es decir, una curva con unos picos de demanda de energía eléctrica importantes que luego también se contrarrestan con una generación eléctrica también considerable que la red debe poder admitir. Bueno, pues curvas de funcionamiento, de consumo y generación eléctrica como esta son viables actualmente porque realmente hay pocos usuarios con este tipo de instalaciones. El asunto está que a futuro, a 2050, ya no va a ser una cosa de un 10% de la gente, un 5 o 10% de los usuarios, sino que hay que pensar que esto debe funcionar, o esta generación o este consumo debe funcionar o debe ser algo generalizado de un 80-90% de los usuarios. Esto, unido a una generación eléctrica renovable, hace que no sea viable y que debemos tener soluciones mucho más amigables con la red. Por ejemplo, esta curva de consumo sería una curva muy agresiva con la red. Por tanto, el reto de la descarbonización en los edificios de cara a 2050 se trata de estos edificios que serán consumidores de energía, que también serán productores, pero que deben ayudar al sistema eléctrico, tienen que tener una instalación flexible. No solamente tienes que tener también, además de eso, tienes que tener una baja demanda energética, lo que hablamos de primero la eficiencia energética, luego la implementación de energías renovables, sino tener esa flexibilidad de funcionamiento que haga que requiera o que sea necesario tener pues almacenamiento eléctrico dentro del edificio, o bien in situ, o bien, digamos, es proceso, o bien por el propio vehículo eléctrico, y en un momento dado también almacenamiento térmico, de cara a que el consumo eléctrico, la producción eléctrica del usuario final sea mucho más amigable con el funcionamiento de la red. Un caso sencillo de este tipo de instalaciones, por ejemplo, puede ser el agua caliente sanitaria doméstica mediante bombas de calor. El cambio de paradigma consiste en que en la figura de arriba vemos una bomba de calor, en este caso, por ejemplo, estaría consumiendo 900 vatios, puede ser que tenga un coeficiente, una buena eficiencia estacional dada por el SPF, pero en este caso, como veis, tenemos un consumo que se realiza a primera hora de la mañana, y también se produce a última hora, se produce por la noche, totalmente descompasado con la producción de energía fotovoltaica que pueda ser la vivienda. Bien, esta forma de consumo de esta bomba de calor, fijaos, si fuera un termoeléctrico, tendría un consumo eléctrico mucho mayor, unos picos mucho mayores, pues es una forma muy poco amigable con la red y además que fomenta muy poco el autoconsumo. Aquí hay muy poco autoconsumo eléctrico por parte del usuario. Lo que se busca sería la figura de abajo, una solución flexible, una solución amigable con la red, donde tenemos un consumo eléctrico de la bomba de calor donde la bomba de calor tiene menos potencia y donde este diseño con esta acumulación y con este control inteligente que tenemos que hacer de cara a futuro hace que el consumo de energía eléctrica de esta bomba de calor se produzca y coincida con las horas de generación fotovoltaica. De esta forma fomentamos y tenemos un mayor autoconsumo y menos agresividad con el funcionamiento de la red eléctrica. Creo que es un ejemplo sencillo de hacia dónde tenemos que tender. Bueno, pues esto mismo que tenemos para agua caliente sanitaria, también lo podemos tener si tenemos, además de agua caliente sanitaria, calefacción doméstica. Podemos tener equipos que los podemos poner en marcha cuando hay recurso solar disponible. En este caso, incluso podemos utilizar la propia inercia de la vivienda o la inercia del edificio, la inercia de la propia estructura del edificio, para mantener la energía en la vivienda y tratar de aumentar el consumo en horas donde tengamos
la producción fotovoltaica in situ. Evidentemente, podemos hacer instalaciones mucho más complejas, donde en este caso tenemos una acumulación de ACS y además podemos tener una acumulación de calefacción. En este caso veis 2 depósitos, pero bueno, ese segundo depósito de calefacción podría ser de mucho más volumen, de forma que podríamos hacer trabajar esta bomba de calor independientemente de la demanda del usuario. Es lo que llamamos la gestión de la demanda. ¿De acuerdo? Hacemos trabajar la instalación en función del recurso fotovoltaico o en función de los requerimientos de la red, seguramente con menor potencia, con menores picos de potencia y teniendo esta acumulación y, por tanto, esta flexibilidad con la red. En este caso, claro, el problema es que tenemos una instalación de mucho más tamaño, mucho más volumen, mucho más coste, porque el almacenamiento térmico, bueno, pues requiere de su espacio. Es una solución apta para, por ejemplo, viviendas unifamiliares. Y ya, pues a nivel, y para terminar, a nivel no residencial, pues se pueden plantear otro tipo de soluciones. Por ejemplo, esto sería un district heating de una instalación para varios edificios, donde con una carga máxima de 1.500 kilovatios térmicos tenemos 2 máquinas, ¿no? De 1.500 kilovatios cada una. En este caso, redundancia, y cada máquina pues consumiría 500 kilovatios eléctricos. ¿De acuerdo? Actualmente, el funcionamiento de esas máquinas con un diseño actual, tenemos que el funcionamiento de las máquinas va a ir siguiendo la demanda térmica de los edificios. Bueno, pues esta instalación, si le añades una acumulación, si haces un diseño adecuado de la instalación, le añades este volumen de acumulación y además consigues un control inteligente, vas a poder tener un funcionamiento flexible de esas máquinas, donde en un momento dado ese consumo lo vas a poder adaptar a la generación de energía fotovoltaica in situ o la energía fotovoltaica de la comunidad energética a la que puedes pertenecer, de forma que maximicemos el autoconsumo in situ o en los alrededores, ¿vale? Y tengamos un funcionamiento acorde y flexible con el funcionamiento de la red y del recurso renovable disponible. Bien, como conclusiones, pues diría que tenemos una estrategia, existe una estrategia hacia el parque de edificios descarbonizados en 2050. Esto lo tenemos para España, pero son ejemplos que se están haciendo para toda Europa. Tenemos que sustituir las calderas. Una solución sería la utilización de otros combustibles que pueden estar disponibles. Van a utilizarse bombas de calor principalmente. No hay que ver otras tecnologías, pero realmente la electrificación y el uso de bombas de calor en la edificación para calefacción de agua caliente sanitaria va a estar extendido. Primero, la eficiencia energética. La reducción de la demanda, la eficiencia energética nos va a hacer que trabajemos con equipos más pequeños, con menos potencias, va a ser más fácil su funcionamiento, menos temperaturas y realmente la transición de calderas a bombas de calor siempre va a ser más sencillo si además reducimos la demanda energética a realizar una buena envolvente del edificio. Y a partir de ahí, un incremento de la generación renovable in situ. Se trata de un cambio de paradigma. Tenemos que pensar que para 2050 los diseños tienen que ser específicos, tenemos que tener diseños con más almacenamiento eléctrico, térmico, que he hablado sobre todo de almacenamiento térmico, que nos da esa flexibilidad del edificio. Y además de esto, trabajar con menos potencias eléctricas y también considerar que las temperaturas más bajas pues también será necesario para conseguir esa mayor eficiencia energética de funcionamiento, en ese caso de las bombas de calor. Y también tener en cuenta que los edificios van a estar conectados como unidades de energía. Tenemos que maximizar el consumo energético o también hacerlo dentro del propio edificio o dentro de un conjunto de edificios o del barrio. Y ya para terminar, decir que no olvidemos en toda esta rehabilitación, en todo este renovation wave que tenemos por delante, la mejora de la calidad de aire que actualmente en los edificios la pandemia ha demostrado que es insuficiente y queremos también aprovechar estas rehabilitaciones para conseguir esa resiliencia y que el sector edificatorio esté mejor preparado para una posible pandemia futura. Bien, y con esto pues termino mi ponencia sobre el reto de la descarbonización de los edificios. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Martínez, presidente de Americ. Para nosotros es un honor recibir el evento del CIAR y será un gusto enorme el poder recibirlos. De entrada ahorita les dejo probadita de lo que es México. Soy el ingeniero Marcos Barrios Pedrina, presidente de la CAPAREV, la Cámara Paraguaya de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica. Y desde Paraguay, en mi nombre y en el nombre de la CAPAREV, agradecemos por tan gentil invitación al 16º Congreso Iberoamericano CIAR Lisboa 2022. Saludamos a los anfitriones de este congreso, a la presidenta de FAIAR, ingeniera Odette de Almeida, al presidente de FRIARC, ingeniero Luis Pese Neto. Saludamos también a los colegas presidentes de todas las cámaras que conformamos esta familia llamada FAIAR, así como también a toda la audiencia presente. Es un placer y un orgullo poder participar de tan prestigioso evento, donde no solo venimos a encontrarnos después de mucho tiempo, sino además compartir nuestras experiencias vividas, conocimientos y aprendizajes que nos dejó esta pandemia que esperemos ya se vaya disipando. Sin duda hemos pasado tiempos difíciles. Sin embargo, fue cuando más conectados y unidos estuvimos, ayudándonos y aprendiendo unos de otros. Felicitamos a los organizadores del CIAR porque estamos seguros que organizar un congreso en estas condiciones sanitarias no debe haber sido tarea fácil. Pero a pesar de todo, aquí estamos, juntos nuevamente en este bellísimo país anfitrión que es Portugal. Brindamos por este evento y por todos sus participantes, deseándoles el mayor de los éxitos. Un saludo a todos, un gusto de que estemos de alguna manera juntos. Les saluda el ingeniero Marcos Barrios desde Paraguay, de la CAPAREV, la Cámara Paraguaya de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica. En nuestra experiencia, yo no creo de que haya sido muy diferente respecto a los demás países de Iberoamérica y por supuesto de todo el mundo con respecto a lo que fue la pandemia, o lo que sigue siendo en algunos casos todavía. Yo nada más quisiera, en representación de mi gremio, de la CAPAREV, quisiera compartir con ustedes la experiencia que tuvimos dentro de lo que fue posible, poder movernos, poder aportar algo de acuerdo a los requerimientos que nos fueron solicitados y de alguna manera nosotros también poder aportar. Estuvimos y estamos de hecho muy vinculados con todo lo referente a hospitales y todo lo que sea centros de atención de la salud, así como en la parte de almacenamiento de medicamentos y seguridad no solamente con los pacientes, sino también con el personal de blanco. De alguna manera poder asesorar para los hospitales ya existentes y ni qué decir para lo que nosotros les llamamos los hospitales de contingencia, que fue nuestro gran desafío. Quisiera poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en dos puntos principalmente.
Uno, lo que recién nombré, los hospitales de contingencia, que enseguida voy a compartir con ustedes unas imágenes. Y segundo, el resultado de un trabajo que se hizo en conjunto con algunas entidades privadas y también con el Ministerio de Salud Pública. Si me permiten compartir la pantalla. Acá. Bueno, voy a ir pasando con ustedes algunas imágenes que se dieron en este tiempo, principalmente en el comienzo de la pandemia, donde principalmente nació este problema que nosotros tuvimos la oportunidad de verificar. Nos habían llamado para dar nuestro visto bueno con respecto a unas modificaciones que se estaban realizando en un hospital de Ciudad del Este, se llama una ciudad importante en Paraguay, que es fronteriza con Brasil. Y pudimos observar, como pueden ver en la imagen, que se estaban considerando y se estaban instalando equipos de aire acondicionado tipo split. Eso nos llamó muchísimo la atención y por supuesto explicamos al ministerio el problema de que eso conllevaría, porque obviamente es un foco de concentración de gérmenes, bacterias. A lo que nosotros dijimos de que existen otras formas de que se pueda solucionar este problema. Aquí se ve ya el hospital terminado, donde se colocaron los equipos split esperando de que lleguen los primeros pacientes. Esto es dentro de un hospital ya existente, donde se amplió un pabellón, pero que a nuestro criterio no era suficiente. Entonces nos preguntaron qué se podría hacer como para anexar una nueva construcción al lado de los hospitales nacionales. Y surgió esta idea. Esta es la planta de un pabellón básico del hospital de contingencia, donde pueden ver ustedes, voy a señalar aquí, en este sector está el pabellón de los médicos, que atiende a 3 pabellones de pacientes. Y el desafío fue principal, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista cronológico, porque no tuvimos mucho tiempo. Nos dijeron que en 45 días eso debía estar funcionando y no había nada más que un terreno limpio, ya era un terreno limpio, pero donde no había absolutamente nada en términos de edilicios y mucho menos en términos de climatización. La parte de obra civil se las encomendaron a una constructora muy grande en el Paraguay y la parte de climatización pidieron nuestro asesoramiento. Nosotros, como Cámara, presentamos nuestra propuesta, que es la que están viendo, donde también nos limitó el acceso al material técnico con que poder contar. Tenían que ser solamente con equipos que ya se encuentren en plaza. No había ni siquiera la posibilidad de importar esos equipos, hacer los pedidos correspondientes. En Paraguay no se produce ningún tipo de equipo de aire acondicionado, todo el material es importado. Y bueno, es lo que pudimos conseguir inclusive de los socios que forman parte de nuestro gremio, de la Caparev. Y de acuerdo a eso utilizamos equipos compactos, equipos rooftop, que atendían obviamente uno por cada pabellón. Aquí pueden ver que arranca el equipo dentro de una columna central para la descarga de aire en los pabellones, y hacia los costados pueden ver de que están los ductos de retorno que llegan a ser filtrados antes de ser nuevamente pasados por el equipo de climatización. Y parecía una buena idea, que muy rápido recibió la aprobación, y también los fondos fueron liberados por el gobierno para que se puedan realizar estos hospitales, todo por medio de empresas privadas.
las que hicieron una rápida licitación donde el gobierno aprobó, considerando de que esos 45 días iniciales de que se iban a hacer los hospitales rápidamente cayeron a 30 días y por último nos dijeron que solamente teníamos 21 días para poder construir esto. Entonces, material de las paredes, las placas de las paredes y los techos se hicieron en placas de isopor, con lo que nosotros le llamamos placas sándwich, que son las placas de isopor con láminas de chapa galvanizadas prepintadas. Eso sí se fabrica en Paraguay y se pudo acceder rápido a ese tipo de material. Lo mismo para la parte de los ductos, enseguida les voy a mostrar. Se pudo utilizar el material de placas de poliuretano que no se produce en Paraguay, pero había suficiente material como para poder acceder a la construcción de los ductos. Y bueno, y así empezó todo. Aquí pueden ver en esta imagen de la izquierda, es parte de un hospital ya existente que se transformó para recibir a pacientes de COVID. Y a la derecha sí pueden ver que es un pabellón que fue construido enteramente para lo que iban a hacer los pacientes de COVID, que rápidamente se fueron llenando. Tengo más imágenes para compartir con ustedes, pero que les puedo decir rápidamente son los ductos. Acá ven los ductos que son de placas de poliuretano, que están a la intemperie. Y esto que así se inició, después quedó finalmente cubierto con unas láminas que nosotros usamos una pintura que lleva una pintura y una tela para recubrir el material y sea más resistente a la intemperie, al sol y a la lluvia. Es una incidencia muy fuerte sobre los materiales que sufren en nuestro país. Bueno, aquí entramos un poquito en lo que fue la capacidad de filtrado de los aires. El filtrado de aire que nosotros escogimos fue de 3 etapas, donde aquí se puede ver lleva un prefiltro, seguidamente un filtro bolsa, y aquí abajo van a ver de que se aloja el filtro EPA, que por razones obvias no figura en la imagen, porque son filtros que estaban protegidos y tenían que se podían acceder a esos filtros ya solamente en el momento de su ejecución y en el momento de su colocación para uso. Aquí es donde se estaban cerrando las cajas de los filtros. Estas cajas de filtros que están trabajando en el taller se juntaron todas de una vez y se llevaron ya para ser instaladas, como se ve aquí en la imagen. Esta es un área técnica también, donde se ven los ductos de retorno, que hace rato les estaba mostrando en plano. Y esto ya fue cuando se estaba terminando la parte de los ductos de retorno. Estos son más de los equipos de rooftop. Pueden ver acá que hay una toma de aire externa que pasa por el equipo de climatización, genera presión positiva dentro del salón y presión negativa ya en el salón de los pacientes. Parte de los ductos también, donde pueden apreciar que hay un damper para hacer la regulación del paso del flujo de aire. Eso, una vez que se nivela, ya se cierra en esa posición y ya no necesita moverse más. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que fueron los inicios de los pabellones. Aquí se ve el ducto de insuflado, donde se ven las diferentes bocas de descarga. Y un poquito acá pueden ver cómo al lado de lo que va a ser cada cama se ven los ductos de retorno, perdón, las rejas de retorno, que se buscó de que estén lo más cerca posible de cada paciente, así como ya va quedando acá con cada cama, se ven en la imagen. Bueno, aquí está un poquito mejor, un poco más completo, ya no se ven las rejas de retorno casi porque tapan las camas en este caso, pero
la idea es esa. Aquí también pueden ver ustedes el tipo de paredes que se utilizó y todo lo que sea equipamiento médico iba en forma adosada al interior del ambiente, o en caso necesario, como por ejemplo los ductos de retorno, adosados pero hacia el exterior. Esta ya es una vista aérea de cómo iban siendo ubicados los ductos dentro de los pabellones. Estos que ven acá ustedes son todos pabellones construidos de cero. Este, por ejemplo, es un pabellón de los médicos y este es el pabellón de los pacientes. Aquí se ven los ductos, como son todos hechos por fuera, ubicados por fuera, las cajas de filtrado que estábamos hablando hace rato y los equipos de frío. Esta ya es una vista aérea de uno de los hospitales donde estuvimos trabajando. Se ven los equipos de aire acondicionado y también se ve el ducto de insuflado y por acá, por los costados, cómo llegan los ductos de retorno. Previamente pasaron por la caja de filtrado. Esto obviamente va hasta el fondo, como veían hace rato en planos que compartí con ustedes. Esta es un pabellón, 2 pabellones y 3 pabellones para los pacientes. Y este es el pabellón médico que se ve acá y hay un pasillo que los une. Esto básicamente se repitió en casi todos los hospitales donde nosotros pudimos colaborar también. No en todos. En algunos casos, como por ejemplo el primero que les mostré, ya tuvo que quedar así y bueno, quedó así hasta el final del uso sobre eso. Bueno, con respecto a lo que fue la experiencia, fue una experiencia, fueron sentimientos encontrados, porque por un lado creemos nosotros de que de alguna manera aportamos un grano de arena donde se trabajó mucho, se trabajó sin descanso, literalmente casi sin dormir y con recursos muy limitados desde todo punto de vista. Nuestro país no es un país precisamente desarrollado, ni mucho menos. Recién estamos en pañales con respecto a lo que se refiere a normas y leyes que nos indiquen el camino a seguir para la parte médica. Bueno, a partir de ahí justamente surgió otra cuestión, ¿verdad? Más allá de los sentimientos encontrados que les decía, además de haber aportado nuestro grano de arena, sin duda también vivimos, algunas personas tuvieron que vivir la pérdida de seres queridos, y lo que fue muy duro también. Y acompañando todo eso, la CAPAREB se interesó muchísimo en demostrar al gobierno de que estas falencias que estaban saltando ahora a raíz del COVID no eran cuestiones nuevas, sino que eran cuestiones ya antiguas, sí, de hace mucho tiempo, y que nunca se le prestó la debida atención. El gobierno de alguna manera yo creo que entendió eso y nos dieron un apoyo con el ministerio para poder reunirnos y trabajar a partir de ahora muy seriamente con respecto a las normas de construcción hospitalar. No solamente las de contingencia, las de emergencia, como también le dijimos, sino también en los hospitales nuevos que se vayan a construir. Obviamente no solamente por lo que sea COVID o algunas enfermedades respiratorias, más que básico, sino también en todo lo que se refiere a la higiene de los hospitales, ni qué decir quirófanos, salas de UTI. Y nos pusimos a trabajar. Pudimos juntar un grupo muy importante que trabaja desde el gobierno, empezando por el Ministerio de Salud Pública, también con un ente muy importante en el país, un ente gubernamental, que es el INTN, podrán ver aquí
en esta lista. El INTN es el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Es quien se encarga, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, que es el MADES, y el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, para trabajar juntos en las nuevas normas que vamos a implementar para la construcción de los nuevos hospitales. A eso se sumaron algunas sociedades médicas y, ni qué decir, los profesionales y empresas privadas del sector, en que cada uno aporte y dé su opinión sobre las necesidades que nos vayan a mostrar el rumbo de lograr el objetivo. ¿Cuál es? El objetivo principal es establecer unas normas paraguayas para la construcción de los nuevos hospitales desde el punto de vista de climatización. Y es lo que conseguimos. El 25 de noviembre, después de 1 año y medio de trabajo, se terminó el estudio del proyecto de la norma paraguaya, a lo que se llamó oficialmente el Sistema de Tratamiento para la Calidad de Aire Interior en Establecimientos de Atención de la Salud. Esto obviamente incluye todo lo que se refiere a hospitales, sanatorios, inclusive clínicas, y todo cuanto tenga un quirófano o donde tenga que hacerse una asistencia de urgencia en un hospital o en un establecimiento de atención a la salud. Y así fue. En noviembre del 2021 se terminó, se presentó a la mesa de entrada del ministerio y junto con el INTN, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, por empuje, de alguna manera decir, de la CAPAREB, quien lideró y gestionó todo esto. Ahora les puedo decir de que ya es una realidad, está vigente en el Paraguay como norma. Aquí les menciono un poco lo que significa el INTN, que es el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología del Paraguay, quien sirvió como la coordinadora de las gestiones de estas normas que les estoy mencionando. También cabe señalar que las normas fueron en base a las normas vigentes en España, que a su vez es una norma que también tiene todas las de valer en Europa. Nosotros le dimos nuestro toque nacional y coyuntural, teniendo en cuenta los recursos económicos y técnicos con que contamos, y ni qué decir también con la parte climatológica, que en el Paraguay el factor de calor es absolutamente diferente que el de Europa. En Paraguay hace muchísimo calor. Para que tengan una idea, de todo un año, un poco de invierno que tenemos es de 3 meses. El resto del año es prácticamente todo verano. Bueno, y así, en base, como le decía, a la norma española, la UNE 100.713, en instalaciones de acondicionadores de aire en hospitales. También tuvimos en cuenta el ANSI, ASHRAE, ASHE, Standard Ventilation of Healthcare Facilities, las tipologías de establecimientos de salud y locales mínimos, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, y la experiencia técnica de la industria nacional. En eso nos basamos, y después de mucho elaborar ítem por ítem en cada exigencia, que no viene al caso contarles ahora porque sería extremadamente extenso, pero sí compartir con ustedes de que para nosotros es, hasta si se quiere, un orgullo haber aportado eso y poder haber llevado adelante ese proyecto, que hoy, les repito, es una realidad en el Paraguay. No menos importante, también quiero compartir con ustedes finalmente, es de que en marzo de este año cumplimos 20 años de existencia. En marzo del año 2002 nacía la CAPAREB, justamente como una necesidad sobre esto,
todo lo que tenga que ser respecto a climatización, refrigeración y ventilación mecánica, y con mucho más razón lo que tenga que ver con hospitales y todo lo que está menester. Y bueno, arrancamos con muchas expectativas, con muchas ganas. Fueron también épocas difíciles en algunos casos, ¿por qué no? Mantenerse en todo este tiempo y llevar adelante buscando una mejor calidad de vida para la gente. Sí, obviamente no es fácil, pero creímos, apostamos y aquí estamos. Esperamos estar por varios 20 años más todavía. Y nada más que eso, quería compartir con ustedes. Una vez más, les agradezco el que hayamos estado juntos y a disfrutar lo que es esta increíble oportunidad que tenemos de volver a encontrarnos y volver a compartir nuestras experiencias vividas en el CIAR de Lisboa 2022. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Olá, sejam muito bem-vindos ao CIAR 2022 em Lisboa. Eu, Cláudia Casaca, falo-vos em nome da Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar-Condicionado, a EFRIAC, no qual sou vice-presidente. Gostava de saudar, em primeiro lugar, todas as associações ibero-americanas de ar-condicionado e refrigeração. A EFRIAC espera que o 16º Congresso Ibero-Americano de Ar-Condicionado e Refrigeração, realizado este ano em Portugal, providencie a partilha de experiências e conhecimentos com os vários intervenientes no âmbito do aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os convidados, patrocinadores, oradores e participantes a vossa presença, que em muito contribuirá para o sucesso do CIAR 2022. Neste sentido, desejo a todos vós um excelente congresso. O meu obrigada e um até já.